Bienvenidos una semana más al programa El Mundo que se avecina. Estamos tratando el tema del sistema financiero, ¿no? Cómo se está construyendo en el presente, pero también en ese futuro del mundo que se avecina, en un contexto de geopolítica, de geoestrategia, y lo estamos haciendo con un invitado extraordinario, además amigo mío, Pablo Sáenz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Albert, muy bien. Él es profesor de Derecho Mercantil, ¿verdad?, en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, y ya hemos visto que también tiene una componente humanista, de pensador, filosófica, que nos va muy bien en este programa para reflexionar, porque, a ver, de alguna manera se trata de entender este mundo tan complejo que es el sistema financiero, el dinero. Bueno, a veces yo mismo, ¿no?, y los que nos están escuchando, pues tenemos un poco de lío, ¿no?, porque hasta ahora y entendíamos lo que es el oro, ¿no?, y cuando siempre hay una crisis de todo tipo, siempre nos están diciendo el valor de refugio, ¿no?, sigue siendo el oro. Vemos que algunos países, China, Turquía creo, pues bueno, están acaparando, ¿no?, reservas de oro. Después hemos visto que en ese mundo unipolar, ¿no?, nos hablan del dólar, del petrodólar, si está de alguna manera decayendo, ¿no?, o si está muerto ya ese nuevo sistema basado en el dólar, petrodólar, ¿no?, y aparecen pues los nuevos conceptos de dinero digital, ¿no?, de las monedas digitales. Y ahí, mira, el otro día, Pablo, estaba con un amigo mío, Gustavo, ¿no?, en una cena, y tuvimos un gran debate, ¿no?, porque él se dedica a los temas financieros, ¿no?, y trataba de explicarnos, ¿no?, a lo que es el Bitcoin, ¿no? Y nos decía, primero, no es una criptomoneda, ahora tú nos lo explicarás mejor, ¿no? Es seguro, oye, estáis comprando libertad, ¿no?, en este futuro sistema, digamos, financiero, ¿no?, libertad económica, porque no puede controlar esa moneda, ese sistema, ni el gobierno ni los intermediarios. Nos explicaba que las criptomonedas, bueno, no son realmente un riesgo para los gobiernos, ¿no?, porque al final sí que van a ser controlables. Y nos hablaba de las CBDCs, que nos explicarás tú mejor, que dice, bueno, este es el sistema que nos van a imponer, es el sistema de control de los gobiernos a los ciudadanos, y por lo tanto decía bitcoins. A mí me gustaría que un poco en ese repaso que acabo de hacer del dinero, pues eso, desde el patrón oro hasta estas monedas que están apareciendo, o criptomonedas, nos lo explicases mejor que lo que he hecho yo. Este tema es apasionante, Albert. Tendríamos que tener horas y horas, pero voy a intentar ser capaz de sintetizarlo al máximo, porque no es fácil. Para llegar a entender todo lo que es la espiral exponencial emergente de criptomonedas, de criptoactivos, hay que ir al concepto clave, que es por qué surgió el dinero en algún momento determinado de la historia, ¿no? Básicamente para mejorar los intercambios humanos, que es la base de la economía y del comercio. Claro, antes del dinero, ¿cómo se intercambiaban bienes, cómo se satisfacían necesidades los grupos humanos, las tribus? Mediante el trueque, la permuta. Lo que pasa es que la permuta, el intercambio vía trueque, es muy limitativo, porque tienes que encontrar, para tú dar una cosa, tienes que encontrar a otra persona que produzca algo que también te interesa a ti. Entonces, ese match, esa transacción es más limitada, cuesta más, tiene mayores costes de transacción hacer ese intercambio. El dinero puede tener muchos soportes, o sea, mucha representación. El dinero es susceptible de ser representado con conchas, con piedras, con el oro, metales preciosos. Luego fue el papel, luego fue el dinero electrónico y ahora ya es el dinero digital programable. Vamos a hablar de eso, pero el dinero, para que sea dinero, tiene que cumplir, según los teóricos monetarios, tiene que cumplir 3 funciones, ¿no? Pero luego diré que tiene que cumplir una principal, porque si no cumple esa, pero tiene que ser unidad de cuenta, en el sentido de que tu contabilidad y la mía, básicamente, tienen que poder acoplarse. Yo puedo entender tus finanzas y tú las mías, de manera que las diversas organizaciones compartan esa unidad de cuenta, al menos en un entorno geográfico, territorial. En segundo lugar, tiene que ser un medio de cambio, es decir, que yo pueda acceder a unos mercados de bienes y de servicios y haya vendedores, oferentes de esos bienes, que me admitan ese instrumento de pago. Lógicamente.
Y en tercer lugar, tiene que ser, ese instrumento de pago tiene que tener tiene que proteger el valor en el tiempo. De manera que seguridad, garantías, ¿no? Tiene que ser estable. Estabilidad. Su valor tiene que ser estable, en el sentido de que si se deprecia mucho, pues no sirve, ningún vendedor va a admitir esa moneda para vender, para acumularla, atesorarla. Que no sea volátil. Efectivamente, que esté controlada su volatilidad, ¿no? Entonces, ya sabiendo un poquito la teoría monetaria, claro, estos son tratados enteros que he resumido 2 minutos, pero la base para que un instrumento monetario de pago cumpla una función en la economía tiene que ser unidad de cuenta, medio de cambio y reserva de valor. Pero para que eso se cumpla, tiene que generar confianza. Y, o sea, las diversas organizaciones que hacen las transacciones en el comercio tienen que mantener confianza en quien emite esa moneda. Históricamente, los que han emitido la moneda eran entidades privadas, luego llegan los bancos centrales, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que en el paradigma actual, debido a las bases fundamentales de nuestro sistema económico, a la inflación creciente, a la forma en que se emite el dinero por parte de los bancos centrales, las políticas de expansión cuantitativa que han devaluado el dinero, hace que, pues, en un momento dado de la historia, 2008, pues un seudónimo que responde, pues, a un grupo de hackers, de tecnólogos, bajo ese nombre de Satoshi Nakamoto, pues formulan una idea que no es nueva, que es que fue el proyecto Bitcoin, que es básicamente un registro distribuido, básicamente es un registro descentralizado que permitiría que la confianza en esos criptoactivos, en esos activos criptográficos que se van a emitir y gestionar y que van a representar un valor, no dependa de una autoridad central, ya sea un gobierno, un banco central, etc. De manera que la confianza está súper distribuida mediante una programación informática. Ojo, vale, sí, Pablo, porque te estás yendo ya. Muy bien, he saltado al 2008. Sí. Vamos a cerrar el modelo antiguo, si tú quieres, ¿no? El patrón oro y el petrodólar o el dólar, ¿no? Si va a ser desterrado o destronado, ¿no? Por estas monedas y este dinero digital. Pero antes de definir, como estabas haciendo ya, ¿no? Bitcoin y tal, ¿qué representaba? Y rápidamente, porque no es el tema, pero el sistema patrón oro, ¿cómo hay declive o no en el sistema financiero a partir del dólar y petrodólar? ¿Y por qué puede estar destronado ese sistema y aparecer este otro, ¿no? Bueno, el oro, para que una moneda sea dinero, o sea, para que un soporte sea dinero, tiene que ser resistente, tiene que tener una estabilidad, tiene que ser escaso. El oro cumple con esas características, de manera que históricamente, además en múltiples civilizaciones, el oro significaba ese valor de riqueza para el cambio, para el atesoramiento, de manera que los bancos, obviamente, acumulaban reservas en oro. Acumulan hoy en y día. Actualmente también. Por tanto, su función no ha perdido en ese sentido valor. El oro sigue... Seguimos ahora, claro, arriba de todo, ¿no? Los gobiernos, los actores privados siguen confiando en él. Pero lo que pasa es que el oro perdió convertibilidad con el dólar ya desde las políticas de Nixon a comienzos de los 70. ¿Por qué? Pues porque evidentemente necesitaba realizar una política monetaria, la Reserva Federal, para dar posibilidad al Tesoro de sufragar los altísimos costes que estaba suponiendo la guerra de Vietnam, que terminó en el 75 con la derrota norteamericana en Vietnam. Pero esos déficits que acumulaba Estados Unidos hicieron pertinente que la Reserva Federal rompiese la convertibilidad entre el oro y el dólar. De forma que a partir de ese momento el dólar se convierte en una divisa puramente fiat, de manera que su emisión, su multiplicación, su creación, esas masas monetarias ya no están atadas o ancladas a unas reservas de oro o de metales preciosos. Por lo tanto, sigue teniendo una función el oro, pero ya, de hecho, el Bitcoin se dice que se puede interpretar como el nuevo oro. El oro digital. En cierto modo es así. Lo que pasa es que el Bitcoin tiene unas características sustancialmente diferentes. De hecho, yo no lo consideraría dinero. ¿Va a ser destronado el dólar? Yo creo que lo que se está produciendo un proceso de desdolarización. Y de hecho, aunque se debe a múltiples factores,
uno de los factores, que no quiere decir que sea determinante, es precisamente la emergencia de estos sistemas descentralizados que gracias a la tecnología, a una determinada tecnología criptográfica de clave asimétrica, permite no depender de ciertas infraestructuras centralizadas dominadas por Estados Unidos o por el mundo occidental. Por ejemplo, el sistema SWIFT, la gran banca corresponsal norteamericana, con lo cual hace que el circuito financiero mundial, gracias a la tecnología que pone de relieve Bitcoin, que no es solamente atribuible a Bitcoin, permite esa distribución, esa desintermediación del sistema financiero. Pero ojo, también tengo que decir un apunte, o sea, los registros distribuidos, la descentralización informática viene de los años ya 50-60. Era una manera desde que tenían los ejércitos de generar una computación que no dependiese de un solo nodo, de manera que distribuyendo la información en diversos nodos, si se sufría un ataque dentro de esa red, no afectaba a todo el sistema, sino solamente a algún nodo particular. En Bitcoin pasaría lo mismo, o sea, en Bitcoin hay unas reglas de consenso programadas, igual que en todos los sistemas criptomonetarios, que permite al sistema distribuir, que la confianza esté distribuida de manera criptográfica, ¿no? Sin depender de un eje, de una autoridad puramente central. Bueno, vamos por partes, porque tú esto te lo conoces muy bien, utilizas términos que a veces pueden ser complicados para los que nos escuchan, ¿no? Y a mí me gustaría, pues eso, como ciudadano normal, entender este tema, ¿no? Primero, casi hemos dicho que el Bitcoin parece como el oro digital, ¿no? O sea, que se denomina a veces así. Y segundo, se dice no es una criptomoneda, que después la definiremos en otros términos que el Bitcoin, ¿no? Entonces, me gustaría volver a centrar ahora ya en la definición de Bitcoin y si es verdad que no es controlable por los gobiernos ni por los intermediarios. O sea, un poco esa libertad económica que es lo que mi amigo Gustavo, ¿no?, me decía, oye, es que tenemos que, frente a lo que viene, que lo hablaremos, ¿no?, ese dinero digital programable, ¿no?, por tanto controlable, realmente Bitcoin es la alternativa a la libertad y a ese nuevo sistema financiero mundial. ¿Tú lo ves así? En el comercio y en la economía necesitamos identificar a las partes, a los emisores de dinero y a los destinatarios del dinero, por generar una confianza entre las partes, entre los intermediarios y poder evaluar riesgos, evaluar créditos. Necesitamos tener confianza identificando. Cuando tú tienes un sistema en el que se puede transferir valor de manera anónima, y ese es el gran problema que tiene el Bitcoin para convertirse en una moneda que puede integrarse en el sistema bancario, y es que sí, habría que producirse una migración completa del sistema a Bitcoin, pero yo no lo veo. Por eso se ha quedado como un sistema altamente especulativo, como un activo refugio que puede parecer un oro virtual, y puede cumplir una función de diversificación dentro del sistema financiero, puede tener alguna utilidad, pero como tal, Bitcoin no puede considerarse una moneda que pudiera ser. ¿Una escapatoria a ese nuevo sistema financiero que después veremos que es muy programable y muy controlable? Claro. O sea, ¿tú lo ves como realmente una escapatoria, una brecha del diseño de ese nuevo sistema financiero y, por tanto, una alternativa, si quieres, libertaria, claro, ¿no?, de los que quieren no estar en el sistema? Si entendemos Bitcoin como un programa informático que genera una programación monetaria o pseudomonetaria, en ese sentido, como sistema informático, presenta unas características muy interesantes para potenciar negocios, para el comercio electrónico. ¿Como refugio? Ahí está el tema, que es que si queremos generar un refugio, pero tú al cambiar moneda fiat, moneda de curso legal, por... ¿Cuál es la fiat? Una moneda... El dólar, el marco, el euro... Una moneda legal. Con el euro. Efectivamente, tú cuando compras, el problema es que estás introduciendo un valor en un sistema informático que en un momento que además no te da acceso, porque a día de hoy no hay vendedores oferentes en las tiendas que acepten el Bitcoin. Hay pocas, hay algunas, sí. ¿no? Poco a poco, esa era la intención de Satoshi Nakamoto, sea quien sea. Que no existe, ¿no? Bueno, quien sea Satoshi Nakamoto... Es un seudónimo.
No sabemos sí, quién es. No sabemos quién hay, No, pero bueno, creador, de un ¿no? equipo de esos tecnólogos, pero ojo, también del movimiento criptoutópico que apareció en los años 90, esos criptoutopistas que pensaban que la economía se podía desintermediar, que todo podía funcionar de manera alternativa, y ese ciberutopismo es un poco el que mueve Bitcoin y a los primeros usuarios y promotores de Bitcoin. ¿Y a los actuales no? Yo creo que ya no. ¿Es especulación pura? Por un lado, efectivamente, esa psicología especulativa anidó y se introdujo de lleno en los ecosistemas blockchain y Bitcoin. A mi modo de ver, eso ha sido fatal para la confianza, la cantidad de esquemas Ponzi, esquemas fraudulentos, estafas que se han producido en los ecosistemas en los últimos años, ¿no? Por eso el Estado, las leyes necesitan dotar de confianza a estos ecosistemas nuevos, cibernéticos, para que podamos transferir valor identificando a las partes de manera criptográfica, con esa velocidad, con esas ventajas, o sea, conservar las ventajas y su eficiencia, pero sin generar esos esquemas que han dejado a mucha gente pero sin en ese recursos. utopismo y en ese escapismo del sistema que se está construyendo y que ahora tú nos vas a ir un poco explicando, ¿no? Precisamente lo que quieren es escaparse, que no sean identificables, ¿no? Y creo que una vez me dijiste, no, tal vez no son identificables, digamos, en ese programa informático, en la red, pero sí que se puede controlar y obligar a identificar a los usuarios, ¿no? Y a través de los intermediarios, me dijiste una vez, ¿no? ¿Eso es así? O sea, lo desarrollarías como que no es tan anónimo ni tan ácrata y alternativo. El problema es que los ecosistemas, más allá de Bitcoin, estaríamos hablando de esas finanzas descentralizadas, de esos ecosistemas como Bitcoin, que son más densos, más complejos, porque Bitcoin, de alguna manera, es la tecnología arcaica. Fue la primera, fue la que tiene más fuerza de arrastre, pero no es la única, ni mucho menos, ¿no? Y de hecho, el ecosistema Ethereum es mucho más interesante desde ese punto de vista porque sí que ofrece unas soluciones prácticas más adaptadas a necesidades comerciales, de casos reales, ¿no? En el caso de Bitcoin, por ejemplo, el gobierno de El Salvador lo ha dado naturaleza de moneda de curso legal, ¿no? Y la República Centroafricana también tiene varios proyectos. Por lo tanto, sí que es verdad que es muy dúctil el ecosistema Bitcoin. Y que el gobierno de Estados Unidos compra Bitcoin, ¿no? Igual que ha comprado oro. Claro, bueno, es que ahora la gran revolución ha sido desde enero que la Comisión del Mercado de Valores norteamericana, la SEC, ha permitido la emisión, o sea, la creación de fondos cotizados sobre Bitcoin, ¿no? A través de los ETFs, ¿no? Los Exchange Trade Funds, ¿no? Que son las figuras que permiten la inversión en Bitcoin, ¿no? Por lo tanto, se ha distorsionado completamente el mercado Bitcoin. Está subiendo muchísimo por muchos efectos, por muchas causas que habría que analizar, por miedo, por situaciones de pánico frente a divisas tradicionales, porque sirve como remesa. Y eso fue el gran punto de El Salvador. El Salvador introdujo Bitcoin como moneda de curso legal precisamente para que sirviese de bypass de las pasarelas de pago que usan los salvadoreños en Estados Unidos para llevar los dólares a El Salvador de manera mucho más rápida y mucho más barata, porque Western Union, por poner un ejemplo, pues cobra unas tarifas de un 6-7% como peaje para llevar los dólares de los salvadoreños que viven en Florida o en California hacia El Salvador. El gobierno de El Salvador dice, ¿por qué una entidad ajena a mí me está comiendo parte del pastel que los propios salvadoreños quieren llevar a su país para sus familias? Por tanto, pones la infraestructura Bitcoin, la wallet, en El Salvador se llama Chivo, Sociedad Anónima, sí, y permites a las familias salvadoreñas canalizar ese dinero, ese valor, cambiar dólares a Bitcoin, Bitcoin dólares, sin la comisión. Es maravilloso y por eso cumple una gran función, Bitcoin. Pablo, vamos hacia esa idea de dinero digital programable, ¿no? Las CBDCs, los bancos centrales, ese sistema más oficial que parece que pretenden desarrollar, implementar, ¿no? Algunos con miedo a que sea pues, muy programable y cancelable, ¿no? ¿Cómo se está construyendo esto, ¿no? Además, creo que se está construyendo de forma acelerada y que a lo mejor de aquí 2 o 3 años ya estamos sustituyendo el dinero en efectivo, tal vez,
o nos lo sustituyan por un dinero digital programable. ¿Es así? Hay que entender lo que es la base monetaria, la masa monetaria y cómo se genera, cómo es la oferta monetaria. La mayor parte del dinero que usamos es dinero bancario electrónico, es dinero que generan los bancos, es decir, dinero privado, de emisión privada. La mayor parte del dinero, el 80% más o menos a nivel mundial, es dinero privado. La Reserva Federal también es privada, ¿verdad? Porque a veces nos pensamos que es un ente público de Estados Unidos. Bueno, habría que analizar el balance de la Reserva Federal. Bueno, pero hablando en términos claros, el efectivo, el dinero metálico, el efectivo físico, monedas y billetes y los activos que tiene y el balance de los bancos centrales, ese dinero público es muy pequeño, es el de emisión pública y el de tenencia pública. La mayor parte es dinero privado. Y ese dinero privado es altamente complejo y además tecnológicamente cada vez más disgregado, con operadores y con pasarelas de pago cada vez más dinámicas, más complejas. Perdona, por tanto, el tesoro, aquella idea que tenemos que se van imprimiendo los euros, ¿no? Y que digamos, bueno, claro, ¿eso existe? Bueno, sí, el sistema bancario con el coeficiente de caja, con el multiplicador bancario, permite que el dinero privado, autorizado por el Banco Central, crezca a unas tasas mucho más rápidas, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es a donde quería llegar? El Estado o el paradigma centralizador lo que quiere es recentralizar la cantidad de ramificaciones de dinero privado y de representaciones virtuales en las que se está convirtiendo, la gran complejidad que hay en el dinero privado. Por lo tanto, ¿qué instrumento va a tener? Digitalizar, adquirir propiedades algorítmicas y propiedades también de infraestructura tecnológica copiadas, por ejemplo, o imitadas de estas blockchains o de Bitcoin, pero bajo un paradigma centralizador. Y entonces vemos o se han inventado el término de las monedas digitales de bancos centrales. Estas monedas digitales de bancos centrales es dinero público. Estas, ¿no? Las CBDCs, ¿no? Claro, no son criptoactivos, no son criptomonedas. ¿Ah, no? Son monedas digitales de bancos centrales que pueden ¿Y esa va a ser el relevo al dólar? Ese va a ser el complemento aparente o, finalmente, y muchos lo pensamos, el sustituto del efectivo físico, pero con unas propiedades diferentes al efectivo físico y a las monedas metálicas y a los billetes que tenemos. Van a tener la misma configuración jurídica, es dinero público, accesible, de emisión estatal, dinero fiat, que puede generar el Estado en función de sus necesidades de política monetaria y de políticas fiscales, pero, cuidado, aquí está la clave, puede adquirir unos niveles de programación que permiten la transmisión de la política monetaria y muchas más otras cosas. Llegaremos y ahí está a eso la clave. Porque yo creo que nos alargaremos en el siguiente capítulo. Pero, a ver, me estás diciendo que en breve, 2, 3, 4 años, el dinero en efectivo, el que llevamos en el bolsillo, el que nos da una libertad teórica, anonimato. Nos da una libertad, ¿no? Un anonimato, ¿no? Yo compro aquí en efectivo y nadie se entera. No hay huella digital. Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque también ahí aparece todo el tema de dinero negro, etcétera, ¿no? Y que un poder centralizado, que es el miedo que nos da un poco a muchos, ¿no? Esa idea de globalización cibertotalitaria, ¿no? En el ámbito financiero y del dinero digital, ¿no? Va a ser controlado, centralizado, ¿no? Por unos bancos privados, estoy intentando recapitularlo, ¿no? Que van a emitir un dinero que es programable y por tanto también rastreable, monitorizable, cancelable, ¿no? Es decir, que eso ligado al crédito social como hacen en China, pues si te portas bien y tienes puntos... Se puede activar, se puede desactivar. Bueno, eso no hace falta que nos lo consumamos todo ahora en este capítulo, porque quedan 5 minutos, lo podemos también desarrollar, si te parece, Pablo, la semana que viene, pero sí ya anunciar un poquito, ¿no? En el minuto, 2 minutos que nos quedan, si esta afirmación que estoy haciendo, la cosa va por ahí, y nos lo explicas mejor la semana que viene. ¿Cómo lo ves? Pues no vas desencaminado. No voy desencaminado, yo no entiendo mucho. Tú entiendes mucho, Albert. No, yo lo sé, Explica. Por supuesto. No, evidentemente, los atributos del dinero ya hemos dicho cuáles son,
pero es que además, si le introducimos no solamente una capa electrónica, que ya la tenemos, si es que ya existe el dinero bancario electrónico. Pero claro, continúo diciendo, pero tenemos el del bolsillo. Pero es que el dinero digital es otra cosa que el dinero electrónico. O sea, el dinero digital es añadir unas capas de potencial programabilidad, de trazabilidad también de los propios activos. Y ese es el punto clave, que también se presta a muchas funcionalidades y empleos para el comercio, para los intercambios, pero también permite obviamente una monitorización, una cierta ingeniería conductual para manejar ciertos entornos. Por lo tanto, ahí está el riesgo. Por supuesto también el tema de privacidad, ¿no? Obviamente, porque al final, al estar registrado esa transacción en un archivo electrónico, es accesible por quién, ¿no? En el caso de China, obviamente, el reglamento que regula el yuan digital, pues habla y se refiere a una expresión como anonimato controlable. En principio es anónimo, pero es verdad que a partir de ciertos umbrales de frecuencias, de volúmenes de transacción, pues a ciertos poderes van a poder observar quién está manejando esos valores, esa transmisión de valor. No quiero terminar, que ya no nos queda tiempo, pero con una pregunta que es un poco personal, y si no quieres no me la contestes, ¿no? En estos momentos de guerra a las puertas de Europa, o en Europa, perdona, ¿no? De gran incertidumbre, de confusión, de todo el mundo hay miedo, ¿no? Hay miedo a la volatilidad, y siempre alguno te dice, yo parte de mis ahorros los guardaría o los convertiría en oro, ¿no? Otros te dicen, no, criptomoneda, o sea, ningún problema, y sobre todo Bitcoin, ¿no? Tú, que sabes tanto de estas cosas, ¿qué haces o qué aconsejas hacer? Bueno, yo no... Tenemos medio minuto. Claro, yo no me dedico a dar recomendaciones de índole profesional, pero sí es verdad que en un entorno altamente complejo hay que tener mucho cuidado en general, ¿no? Por tanto, prudencia, ante todo. Mi recomendación, si tengo que dar alguna recomendación, es prudencia, y en función también de las características personales y patrimoniales de la persona que estemos asesorando o estaremos relacionando. Si hay un gran patrimonio, pues obviamente hay que ver bien y se puede diversificar. En el mundo actual también depende también de la situación de liquidez de una persona, de la capacidad también de solvencia. Hay que analizar muchos parámetros para poder decir, ¿conviene tener algo? Bueno, yo creo que ahora mismo el ecosistema blockchain y Bitcoin está regulado ya, es que está regulado. Europa tiene un reglamento del mercado de criptoactivos, ya hay una identidad digital, que hablaremos otro día. Con lo cual, ahora mismo, abrirse una wallet o una cuenta en un exchange, etcétera, en Europa, en España, está controlado, es un mercado ya regulado, con su nivel de riesgo. Ojo, esos fondos que uno transfiere no son fondos que estén bajo el paraguas del Fondo de Garantía de Depósitos. No es un depósito bancario y no tiene esa salvaguarda. Si hay si hay un apagón de Internet, porque tenemos una tormenta solar o yo qué sé qué, ¿no? Y por tanto se nos va la electricidad de Internet, no sé si lo digo bien, toda esta gente que tiene bitcoins en no sé dónde, se esfuma. Bueno, ahí puede haber ciberhackeos, puede haber una caída de servidores, efectivamente. Es decir, la electricidad, la energía eléctrica, exacto, tiene que haberla si queremos funcionar con eso. Y también te digo, Albert, yo creo que tener efectivo físico en su cierta proporción también debe ser interesante, claro. Bueno, Pablo, es que nos hemos salido del tiempo y te preguntaré la semana que viene si nos dejarán tener dinero en efectivo. Muy bien. ¿Vale? Muchas gracias. Nada, te invito a la semana que viene. Muchas gracias, Albert. Venga, Pablo, gracias.